Bienvenido a El Gocho Oficial. Síganos en nuestras redes, dele a la campanita. Saludos. Hoy ha sido un día bastante movido en Venezuela, sobre todo porque por un lado se están yendo grupos de rescate, pero también siguen llegando otras agrupaciones, pero lo más importante es que sigue llegando la ayuda humanitaria, pero por borbotones. Sobre todo porque hay habilitación en el aeropuerto de Maiquetía y los guardias no se están robando las cosas. Y con el control del Comando Sur, nos caigamos a paja, están poniendo orden. Y eso es una tremenda señal. Fíjese que el, el general Donovan llegó ayer, pero creo que pernoctó en uno de los barcos, no se quedó en Caracas, se quedó en los barcos, comando y control, y hoy esperaron a otro barco que llegó el USS San Antonio, el LPD-17, que es un barco anfibio que venía con su respectivo LCAC, que es el, el, es el hydrofoil, que es esta nave que tiene un colchón para llevar carga en sitios donde no hay puertos, pero puede llegar a una playa, vaciar, bajar mercancía, bajar tropas, pertrechos y recoger. También vemos que en los barcos de la Armada Americana han llegado un montón de camiones para la tarea. Y también, entonces, los americanos tienen 3 barcos de Maiquetía, tienen 2 anfibios y tienen un barco de lo que llaman un portador de combustible, porque los americanos se mueven con combustible de aviación, con combustible diésel, o sea, JP5, con combustible diésel, que es JP9, y con gasolina para los vehículos que trajeron, por si acaso no se consigue. Esos bichos vienen con todos los juguetes. Pero también lo que se observa es que el día de hoy se produce el sobrevuelo de 2 drones americanos. Primero se dejan mostrar por el feeder, que es lo que se publica en internet. Dejaron ver el transponder, pero además volaron bajo y mucha gente en Caracas y otras partes lograron ver a estos drones y por supuesto, tantica mala fe de la gente, dicen que los drones sobrevolaron los teques cerca de la casa del conde del Furrial. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que los americanos están sobrevolando y son en el fondo los que están dándole cobertura al espacio aéreo venezolano, porque estos raterazos de la Fuerza Aérea dejaron destruir todas sus aeronaves. Usted no ve aeronaves de la Fuerza Aérea, creo que tienen quizás 2 helicópteros, los Cougar que usa el, el grupo presidencial, que es grupo 4, y quizás tienen 2 Super Puma en Maracay, pero no tienen más nada. Los aviones de transporte, entonces lo dejaron perder, los Hércules lo dejaron perder, todo lo dejaron deteriorar. Ese es el tema de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y todavía están graduando sujetos diciendo que le agradecen al Sampo y Sabaneta. ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, por supuesto que mucha gente tiró a asustarse, pero, insisto, esos drones los vimos porque ellos quisieron que los vieran.
para que los venezolanos entendamos que quienes nos están dando custodia son ellos. Ese era un punto que creo que era pertinente tocar. El otro punto que quería ilustrar cómo está el juego hoy es que la cifra de muertos oficiales es 3.889, pero hay una cifra muy importante, es que hay 372 presos políticos y militares. Y ese es el mayor reclamo que tenemos los venezolanos, pues los venezolanos queremos ver a todos esos presos en la calle. No hay razones para que sigan presos. Faltan esos presos, pero también hay que recordar que a estas alturas del partido hay cerca de 1.000 individuos que ya están en sus casas. Pero no podemos dejar de exigir la liberación de todos estos señores. Lo interesante de la llegada del LPD-17, que es el San Antonio, es que son dos enormes buques anfibios que utiliza la infantería marina y que tienen más tropa. Si decíamos que en Venezuela habían 2.000 tropas americanas, bueno, con lo que llegó, ¿a cuánto sube? Tiene que subir como a 2.300. Pero además, están patrullando Venezuela, trajeron sus propios camiones. ¿Dónde están los camiones del ejército para repartir la ayuda humanitaria? ¿Qué manada de ladrones? ¿Dónde están los camiones de la guardia? Nada. Entonces eso es bien triste, tener un país que lo dejaron destruir por una cuerda de rateros. Pero uno de los mayores responsables de ese desastre es Padrino, porque Padrino duró más de 13 años siendo el conductor de las Fuerzas Armadas, y ahí está, sin Fuerza Aérea, sin Armada, sin Ejército. Lo único que medio sobrevive es la Guardia, pero porque ellos tienen su economía paralela, pura matraca. Y además porque la Guardia no solo tiene la economía paralela de la matraca, sino que la Guardia tiene un mando operacional y de chochecos en el CENIAT. Y por cierto que, hablando del CENIAT, hoy la nueva jefe del CENIAT, que es la señora Meléndez, que es la alcaldesa de Caracas, manifiesta que hay 69 muertos en el Distrito Capital. Que diga ella, vamos a ver. Pero la nueva jefe del CENIAT, tenemos que ver cómo evolucionan los días, por dos razones. Primero, porque la señora pone a su hijastro como jefe del CENIAT, pero lo que va a mandar es ella, porque ese busacas, por todos lados donde usted pregunta referencias del tipo, lo que dicen primero, que es un perdido, segundo, que es un flojo, y tercero, que lo único que está pendiente es estar haciendo pesas en un gimnasio y viendo a ver qué secretaria está buena para ir a echarle los perros. Eso es lo que anda el tipo, comiendo culitos. Y lo dicen las referencias en el Banco de Venezuela. El tipo agarró y mandó a despejar todo un piso para agarrar un piso solo para montar un gimnasio, y ahí se lo pasaba el día con sus amiguetes, haciendo pesas, haciendo máquinas, haciendo cardio y viendo a ver qué secretaria pasaba por ahí para echarle los perros y aplicarle una de operación colchón. Y por eso es que muchas damas que trabajaban en el Banco de Venezuela trataban y hacían lo que fuera por no pasar el piso donde estaba el gimnasio de estas ratas, porque si no le tocaba que o perder el cargo o aceptar el colchón. Para eso es que se dedica este toche. Así que la pregunta es, ¿ese sujeto tendrá las bolas, el temperamento, el guáramo para rasparse a los 35 jefes del CENIAT, que son los que, la macolla de los bichos que mandan en Venezuela? Porque es que en el CENIAT tienes unos carcamanes que son fichas de la Guardia Nacional. Ese es el coto
del guiso de la Guardia, que es la gran mafia venezolana, la Guardia Nacional. ¿Y será que ese muchacho tiene para poderse raspar a ese coñazo de generales de la Guardia, activos o retirados, que están tanto en las dependencias regionales como en las principales aduanas del país? No sé. Yo lo que creo es que la madrastra sí tiene, no joda, así le sobran ovarios para raspar y pararle las patas a todos los carajos, pero ese Busacas no. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que usted verá a la señora Meléndez cuando llame ese poco de arpías que trae de la Armada, que es un grupo de logísticas de las promociones 87, 88, 89, 90, 91. Cuando usted vea todo ese poco de gente, ese poco de arpías, que es así, tienen cómo mandar y que están forradas de real, ahí en ese momento usted verá que ponen orden en el CENIAT. Pero mientras esté esta bolsa solo, no podemos esperar nada. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que observamos que la huérfana sale a pedirle al rey Carlos III que le devuelvan el oro de Inglaterra y que le eliminen las sanciones. Bueno, primero, de acuerdo al Estado de Derecho inglés, el rey es jefe de Estado, pero no manda. Así que pedirle al rey Carlos es como pedirle a una estatua. Ese carajo no puede hacer eso. Ese tipo de decisiones ejecutivas le salen es al primer ministro, pero no al rey Carlos. Entonces la huérfana lo que está tirándose es una parada de un argumento político, como que yo le hablo al rey. Yo soy la presidenta y le hablo al rey. Mira, bruja, nadie te va para bolas. Y menos porque el rey no lo puede hacer. Y segundo, porque para que el Banco de Inglaterra libere el oro venezolano, que son como 2.000 millones de dólares en lingotes, tienen que pasar por encima de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, y mire que le va a liberar. Así que se olvide esta charlatana. Pero el problema es que plantea eso porque el desespero de los chavistas es que le levanten las sanciones. Pero resulta que no hay sanciones necesariamente contra el país. Las sanciones son a título personal contra toda esta cuerda de rateros, narcotraficantes, lavadoras de dinero, prevaricadores, basuras. Las sanciones son para ellos. Esa es la chilladera que tienen. Pero además, lo que hay que decir a la huérfana es que antes de ir a pedir el oro a Inglaterra, lo que tienes que hacerle una auditoría al mocho José David, que manejó el CENIAT durante 18 años como le dio la gana, sin rendirle cuentas a nadie, con una Asamblea Nacional en cuya comisión de Contraloría nunca vimos que le pidieran una auditoría a ese bufón. Ni los diputados chavistas ni los de la oposición, cuando mandaban esa verga, nunca le hicieron interpelación al CENIAT. Por lo tanto, las cifras que ellos dicen es las que le dé la gana. Entonces, más allá de estar pidiendo el oro en Inglaterra, vaya a revisar la cuenta del CENIAT. Esa es la realidad. Y ese es lo que dice aquí, bienvenida Brión. Dice, oro que deben liberar es el que está en las caletas de La Guaira post-terremoto. Así es. Entonces, no nos caigamos a mentiras, ¿ok? Primero tienen que ir a revisar y arquear el CENIAT. El CENIAT era el segundo lomito más importante de Venezuela después de PDVSA. Y rasparon este peluche. Luego, el otro tema que creo que era pertinente tocar el día de hoy es que cómo serán de ladrones y ratas tanto el gobernador como el alcalde de Vargas,
el alcalde de La Guaira y el gobernador de Vargas. ¿Por qué es Estado Vargas? Primero, que no se les ha visto la cara. Y la primera vez que asoma la alcaldía es a cobrarle impuesto municipal a los comerciantes de Vargas. Será hijo de puta este infeliz rata de Autoridad de La Guaira. Cobrarle impuestos a una gente que se le acaba de destruir la vida, que muy probable muchos de esos comercios quedaron tapiados y ahora le vas a cobrar impuestos. Bueno, corre a las piedras, bufón. Pero además, ¿con qué le va a cubrir la gobernación de Vargas y la alcaldía de La Guaira a esa cantidad de venezolanos que quedaron tapiados, que les dieron su voto, porque Vargas era chavista desde el año 98, han votado rojo corrido? Y ellos fueron, esa gente de Vargas fueron los que votaron para que construyeran ese poco de viviendas a la carrera, para esa piratería. Y en medio de eso que hizo, muchos edificios que se cayeron, es porque en vez de meter una cabilla de este grueso, se la metieron de este grueso. En vez de colocar un concreto de 220 kilos por centímetro cuadrado, entonces metieron concreto a 150 y por eso es que no aguanta la pela y se cae. Porque en vez de echar concreto armado para las fundaciones, lo que echaron fue cemento como para hacer friso en esa verga. Eso es bien terrible. El otro tema que creo que era pertinente tocar es que por fin enterraron los restos de la caja de zapatos donde estaba el Ayatollah Ali Khamenei. A esa basura lo terminaron de enterrar en la ciudad de Mashhad, allá en una mezquita, pero como los iraníes creen que Asinus Fallum Trompetum nullum creditum visum est ad quod longum et cephalum est. Huevo de burro no es trompeta, aunque la gente lo ve largo y cabezón. Y estaban creyendo que el Catires iba a dejar pasar la monda el negro, el guasá de pintalabio, y el carajo agarró y le salió muelón. Y tienen 3 días bombardeando Irán. Le han batido más de 170 blancos en las ciudades del sur, en los puertos, en Bandar Abbas y en un montón de ciudades donde están todas las dependencias de la Guardia. Se las volvieron trivergas. Les acabaron más de 27 naves de la Armada Revolucionaria iraní en 72 horas. Todas esas lanchitas que no hacían sino joder y sembrar minas y volados para carrizo. Pero además de eso, es que le han acabado un montón de dependencias y las explosiones secundarias son arrechísimas. Eso significa que donde están pegando, no solo pega el explosivo, sino que detonan los explosivos que están en el sitio. Por eso es que las explosiones secundarias son enormes. Y además de eso, el presidente Trump tomó la decisión de tomar la isla de Kirk, que es una isla que está dentro del Golfo Pérsico, y en ese sitio es de donde se exporta el 90% del crudo que exporta Irán, sale por la isla de Kirk. 1,5 millones de barriles diarios. Y Trump dijo, vamos a cogernos esa vaina. Acaba con todas las dependencias y me das todo lo que es petróleo, no lo toques. Pero los iraníes que creen, insisto, que el oso porque es peludo es mono, resulta que los iraníes que llega hasta la China y por ahí estaban despachando crudo para liberar el bloqueo que iba por mar.
creyendo que la gente es tochi. Pues en el ataque, el almirante Brad Cooper, que es el jefe del CENTCOM, mandó y les voló para la mierda el tren. De manera que ahora no pueden despacharle crudo a los chinos. Pero además de eso, en medio de este proceso, más de 100 y pico de barcos que estaban dentro del estrecho de Hormuz salieron, de manera que ya se pueden replantear las rutas. Por eso es que el crudo no ha subido tanto. Y además el Catire les acabó todo lo que les quedaba. Claro, los iraníes sacaron unos letreros en el entierro del ayatolá, que nosotros queremos pelar al Catire. Digan lo que quieran, pero lo que van a llevar es bala una tras de otra. No se van a salvar. Y eso es de lo más evidente. También el otro tema que es bien interesante es que la representante María Elvira Salazar, que es casualmente la diputada del Congreso americano por este circuito donde yo vivo, manifiesta que hicieron una solicitud a la Casa Blanca de que están solicitando que se otorgue el TPS a los venezolanos. Por una sencilla razón, dice María Elvira en su mensaje. La ley es clara. El Congreso incluyó específicamente los terremotos como fundamento para otorgar el estatus de protección temporal, porque entendió que hay desastres que hacen imposible que una persona regrese de manera segura a su país. Sigo leyendo textualmente. Venezuela está viviendo esa realidad en este momento. La administración debe hacer lo correcto y redesignar el TPS para los venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos, porque enviar a cientos de miles de ellos de regreso a un país devastado por un terremoto catastrófico, después de años de represión política, colapso económico y crisis humanitaria, simplemente no es una opción. Así que por eso es que yo sí insisto en pedir el voto para los representantes republicanos del sur de la Florida, y entre esos son María Elvira, Mario Díaz Valar, Carlos Jiménez, Ashley Moody, el gobernador Byron Donaldson, y no pido el voto para Rick Scott porque acaba de ser reelegido. Pero yo sí le estoy pidiendo el voto para esa gente porque eso sí están haciendo lo que tienen que hacer. Y hay que agradecerlo. Y se agradece dándoles el voto. ¿Qué han dicho los demócratas? Nada. La apuesta de los demócratas es el fracaso de lo que se vaya a hacer en Venezuela. Esa es la única apuesta de ellos. Pues yo no le apuesto a eso. Luego, dicho eso, lo del TPS, había otro tema. Y es que los cubanos, los castristas cubanos, están publicando unas imágenes de que ellos tienen supuestamente un coñazo de drones Shahed de los iraníes, esos que ha utilizado Putin y esos que han utilizado los iraníes y que se los han acabado todos, pero dice que tienen cientos de drones en Cuba. Bueno, que sigan tentando al diablo. Mire cómo está Irán, un país de 93 millones de habitantes y lo llevan, mire, clavado. ¿Qué queda para los castristas en Cuba? Ah, que van a mandar unos drones para joder en Florida, que le echen bolas. Pero créame que si en algún sitio tienen que ir a bombardear es la casa de los enchufados en La Habana. Todas las mansiones que tienen los
descendientes de Fidel y la familia de Raúl y todo ese poco de basuras. Ah, ustedes van a amenazar y nos van a amenazar a nosotros con esos drones. Bueno, prepárense porque lo que le van a dar es sopa, seco, jugo y postre. El otro tema que creo que era importante ilustrar es que hoy Francia le gana a Marruecos y estos pobres toches magrebíes que no saben perder, entonces incendiando en Holanda y haciendo diabluras en Francia, que se han creído estos coños, de pocos huevones que no comen jamón, que el mundo se los tiene que calar. ¿Por qué? Por la cabronería de los globalistas europeos. No, señor. Lástima que en Francia estén dirigidos por ese pobre Bolsas, que es maricrón. Pero menos mal que le salió Marine Le Pen y le dijo, le voy a correr para la elección del año 2027. Pero a nosotros no se venía a coquinar este poco de moros, este poco de sujetos que no comen jamón, ¿no? Y ese relajo de la gente de Marruecos, si ganan, queman la ciudad y si pierdan, la queman. Qué huevo, nada de esa. Que se devuelvan para Rabat, que se devuelvan para Casablanca, van a joder a su mierda. Pero no puede ser, eso es inaceptable. Pero perdieron, metieron 2-0 para que sean toches. Y otro tema que creo que era pertinente tocar el día de hoy es que el gobierno americano sigue montado en el proceso de cambio y de las 3 fases en Venezuela, no solo del terremoto, sino el compendio venezolano. Fíjense que en la última semana, del domingo al día de hoy, vinieron 2 funcionarios con categoría de viceministros del Departamento de Estado el domingo. Después vino el general Francis Donovan, que pernoctó en Venezuela. Después vino el la subsecretario de Agricultura, para ver el tema alimentario. No han dejado de pasar autoridades supervisando que se cumpla la tarea, que se cumpla la entrega humanitaria, que se haga control efectivo de todo lo que está llegando al país. Es más, me decía un buen amigo que un familiar que pierde un apartamento en La Guaira y que está damnificado, está en la calle, pero dice lo siguiente, que hay ayuda humanitaria y comida en La Guaira para aburrir, pero no hay ni una sola galleta llevada por el Ministerio de Alimentación que dirige ese gran sinvergüenza y ratero que es el general Leal Tellerías. No hay suministros venezolanos, pero esa persona que está en La Guaira manifiesta, mire, he recibido cajas de raciones de combate, porque lo que entregan es raciones de combate que no se pudren, o sea, no hay provisiones frescas, pero he recibido raciones de combate gringas, francesas, españolas, salvadoreñas, mexicanas, ecuatorianas. Comida tengo, comida no falta. Claro, se quedaron sin casa, no hay empleo, los comercios cerraron, las fábricas cerraron o se aplastaron, pero hay comida. Pero el problema, por eso es que está montado el Comando Sur haciendo la tarea, porque no es sencillo. La solución venezolana es reconstruir un país, no transformar a Venezuela en un gran campo de refugiados. Y esa es la apuesta de los americanos. Y por eso es que siguen insistiendo en reparar el sistema eléctrico y por eso es que siguen insistiendo en producir más petróleo. No
como dicen un poco de todos, ay, es que Trump está en Venezuela por nuestro petróleo. Ajá. Ojalá y se lo lleve todo, porque todo lo que se lleva lo pagan. Los americanos han pagado el petróleo a, a las arcas de Venezuela lo que les toca, lo que nos tocaba, lo que nos toca. Cuando eran las empresas americanas pagaban impuestos y regalías. Y cuando pasó a ser de PDVSA nos pagaban todo. Pero siempre han pagado. Nunca nos han quemado el queso. Los que sí nos quemaron el queso eran los amigos de los sarnosos chavistas. Los cubanos, los castristas cubanos nos deben 65.000 millones de dólares. Todo el petróleo que se regaló en Petrocaribe y se condonaron deudas, esa no la deben. Esa plata se votó. Pero ahí te da un poco de dinero venezolano. En cambio ahora, desde enero, todo el petróleo que sale de Venezuela, lo que le corresponde a Venezuela, no lo han pagado. Lo que pasa es que no le están dando la plata a la huérfana para que haga fiesta, sino que ¿en qué se va a gastar? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Tal, bueno, pago. Entonces no pueden hacer la fiesta que hacía el Sambo. Dame un millardito, eso no existe. Lo único que todavía no tiene control por parte de las águilas es el CENIAT. Y, por supuesto, que ahora con las remesas, entonces se llevan una rata de Calixto Ortega, el sobrino, para el Banco Venezuela. Porque allí es por donde van a manejar el acuerdo con el banco ese de Peter Thiel para mover la economía. Pero no se preocupe, que en ese Banco de Venezuela también le vaya a llegar su John Smith a chequearlos. Y revisando acá otro tema que creo que era pertinente tocar, es la pateada que le dio Trump a este imbécil de Pedro Sánchez. Esa jugada fue elegante, porque resulta que desde que Trump llega al poder, Pedro Sánchez se ha batido un champú porque él se cree el adelid de los progres dentro de la OTAN. Y Trump le dijo, mira, me tienen que cumplir este compromiso. Y en la reunión anterior, Pedro Sánchez dijo que iba a pagar, pero se estaba haciendo el huevón y no estaba pagando. Y Trump llegó en Ankara y le dijo a Scott Bessent, no quiero nada con España. No quiero nada con España. Y de paso, deberíamos sacarlos de la OTAN. Y además de que los sacarlos de la OTAN, me haces el favor y me cierras el comercio con España. Ni le compras, ni le vendes, ni le recibimos un coño. Eso fue lo que planteó Trump para España. Pues está ladillado en la mamadera de gallo de Pedro Sánchez. ¿Y qué pasó? Que en el podium de prensa sale con su cara bien lavada a decir que él había tenido una conversación muy amena con Trump y al punto de que habían hablado de fútbol. Por aquí, perro cobero. Pero cuando le pintaron, no joda, la paloma del tamaño de un cóndor, ahí sí pagó. Cuando Trump se montó al Air Force One, que los iban a clavar por aquí y le iban a bloquear todo el comercio, ahí sí salieron los cheques de España a pagarle a la OTAN lo que tenían rezagado. Entonces cuando Trump está volando, que da la rueda de prensa, agarra y le preguntan por España y dice, no, de lo más de pinga, les apreté las bolas y los tipos pagaron. Y como pagaron, bueno, ahora son de pinga. Trump es un artista. Trump es un trolero nivel Dios.
Mientras el tipo no se pone a derecho, lo patea. Y en lo que cuadra, le da besitos en la mejilla. Pero ahora, ¿cuál es la lección para España? Y para en general los que observan la jugada. La realidad de España es que políticamente hay como 5 grupos en pugna. Está los que tienen la visión nacional, que es el PP, el PSOE, Vox y los sarnosos de Podemos. Después están los que ven el juego local, pero que afecta el juego nacional. Entonces está los de Bildu, que esos son los etarras comunistas, el PNV vasco, que son los que manejan los billetes del País Vasco. Después están la Esquerra de Cataluña, que son los comunistas catalanes. Después está el partido de Puigdemont, que es el que se peina con un triquitraque que está en Waterloo, que son los de derecha, que son los que manejan los billetes en Cataluña. Y después están el BNG, que es un partido de comunistas gallegos. Entonces, todos esos grupos tiemblan el juego, pero son los que definen el problema español. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es hacer política y joder, y otra cosa es que cuando Trump le clava los arpones a la plata de los españoles, pues ¿quiénes son los gruesos que manejan los billetes? El poder económico vasco y el poder económico catalán. Pero una cosa es repartir el poder con Pedro Sánchez y comprarle la pólvora, y otra cosa es que cuando los gringos le dicen métanse las pezuñas de la pata del jamón de la uva, culo arriba, porque aquí no van a vender más. Tráguense y bébanse todo el vino de Rioja y Tempranillo, y tráguense todo el turrón de Alicante, y bébanse todo el aceite de oliva que quieran, pero aquí no llega un coño. Entonces ahora yo creo que si el PP tuviera un líder con bolas, porque definitivamente Feijóo es un bolsas, pero si el PP le crecen las esféricas, debería convocar, una moción de censura para raspar a Pedro Sánchez. Porque entre los votos del PP y Vox no llegan. Pero con los votos del PNV, que los gringos los clavaron, con el voto de los derechistas catalanes, ahí sí hay votos para la moción de censura. Pero ojalá y Feijóo se despierte. ¿Cuál es el problema que tiene el PP? El PP tiene un terrible problema, que es que su líder es un sujeto que lo extorsionan porque le sacan una foto de hace como 25 años que él sale en una lancha con un narco gallego. Un enchufado de la época y sale con el tipo. Pero el problema no es esa foto. El problema es las que no le han publicado. Y por eso el tipo lo llevan agarrado de aquí. Bueno, pues entonces el PP tiene que tomar la decisión y quitar un carajo que no sea sobornable. El otro problema que tiene Feijóo es que el carajo fue un sempiterno gobernador de Galicia, y como gobernador de Galicia le dio el equivalente a 5.000 contratos a la compañía de su hermana. Ojo, todos los contratos se cumplieron y no hubo robo de dinero, se cumplieron las obras, los contratos, muy bien. Pero el problema es que eso representa un enorme déficit ético, porque le vas a dar 5.000 contratos a la compañía de tu hermana.
Así no se haya robado un dólar, no se haya robado un euro, pero eso es nepotismo, eso no es ético, eso es inmoral. Pero dentro de eso, insisto, no sabemos qué otras cosas le tiene Sánchez. Entonces, bueno, pues el PP tendrá que raspar esas bolsas y poner a Ayuso, que pareciera que es la que está más limpia. O si no, agarrar a este bolsa, que es el Juanma Moreno Monilla, que es el gobernador de Andalucía, y cambiar a Feijóo y traer un tipo que pueda pedir un derecho, un voto de censura contra este infeliz. Pero Trump le tiene puesta la ametralladora y en el momento, además de que el tipo tiene un problema ético grave, tiene la mujer, el hermano, 3 de sus ministros, más el chofer, más el escolta, todos culpables de guiso, de bandidos. Eso es inaceptable. ¿Y por qué hacemos este comentario de España? Bueno, coño, porque uno tiene demasiados familiares y demasiados amigos en España. Y da rechera ver el comportamiento de estos pendejos del PP. Pero más arrechera da de ver a tantos venezolanos bolsas que sigue votando por el PP. Bueno, coño, apuéstenle al Vice Pérez o apuéstenle a Vox. Pero le van a seguir dando el voto a unos carajos que no son capaces de pedir el voto de censura para este bolsas. Bueno, pero Trump ya le peló las muelas. Se las ha pelado como 3 veces, pero esta vez sí tomó una decisión arrecha y le dijo que se traguen sus cosas, no me traen para Estados Unidos un coño. Y hay que recordar que a pesar de que Estados Unidos le compra vino, jamón, queso, manchego, no sé qué vaina, a España la balanza de pagos está a favor de los Estados Unidos, porque resulta que Estados Unidos vende más del 20% del gas y el combustible que se consumen en España. Están obligados a comprar. Tienen para dónde caer. Sí es fácil. Pero los tipos mamaban gallo. Pero ahora Trump ya le cantó el juego a los catalanes y a los vascos, que son los que tienen los votos para el voto de censura. Y el último tema del día de hoy es que vimos cómo en Europa pasaron una ley con el cuento de que no es un contenido apto para menores. Cualquier autoridad te puede revisar los teléfonos y te pueden censurar. Vamos a ver cómo se van a enfrentar con el Catire, porque el Catire se lo dijo claro, no acepto ningún tipo de censura para las corporaciones, las redes sociales americanas, no acepto esa vaina. Entonces, esa pelea está comenzando hoy. Vamos a ver qué dicen por aquí. Dice, lo de España no tiene nombre, difícil calificarlo. El PP da pena ajena. Dice, bienvenida, Brión. Después dice, Martín Baraballi. Ocho, hermano, piensan que vienen más tropas, más de las 2000 que ya están. En Colombia hay 4 bases del Comando Sur. En Venezuela apenas empezamos por la base de Maiquetía y la base del Puerto de La Guaira. Ahora es lo que viene y lo que falta. Porque es que en Colombia el 7 de agosto se está produciendo un cambio de gobierno y le van a echar bombo un poco a gente y un poco de gente se va a venir de este lado. Así que eso va a ser de lo más entretenido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerde seguir nuestra cuenta Gocho.oficial. Dele a la manito para arriba o para abajo. Pero también es importante darle a la campanita. Nos escribes desde dónde te conectas
Y además, si se le pega un super chapa al Chimosito, también se le puede agradecer. Muchas gracias. Hasta luego.